Él es Agustín González, también conocido como el Pollo de la Candelaria. Campeón de Canarias por pesos y campeón de Canarias en competiciones por equipo. Y hoy vamos a entrenar con él para que nos enseñe todo acerca de este gran deporte. Lucho a pata coja. La lucha canaria es un deporte tradicional de Canarias en el que se busca desequilibrar al contrario. Así que hoy hemos ido a la capital de este deporte. Dijo que le bautizaron de pequeño, ¿te acuerdas, Ale? Que era en un estadio de lucha canaria, fue el cura, se levantó todo el estadio para bautizarlo como el Pollo de la Candelaria. ¿Qué tal? Juan Alberto. ¿Qué tal? Encantado, Juan Alberto. ¿Estás preparado físico, mío? Sí, perfecto. La lucha, el luchador tiene que ser fuerte, no puede ser solamente hábil o solamente fuerte. Tiene que ser una combinación de ambas cosas. Las técnicas se llaman mañas de lucha, que después las explicaremos en el campo, en el terreno de lucha. Esta mano siempre así, y luego esto es movimiento explosivo. La lucha consiste en que pierna derecha delante, mano izquierda mía va en un pantalón que luego se lo daré, la de él va aquí también. Entonces, estamos haciendo ejercicio de, a ver, esto trincado. Y con la mano derecha esta es con la que jugamos, con la que hacemos la explosividad. Y esta siempre aquí. Entre yo a él más lo tengo aquí, mejor es para mí. ¿Entiendes? Por eso hacemos los ejercicios estos. Siguiente ejercicio. Es como para mover el contrario y tirarlo. Sí. Tira y tira. Coordinación con fuerza a la vez. Sí. Y en este incluye que él me estabiliza a mí. Prueben, a ver. No parece que te desestabilice mucho, ¿eh? A ver. Son años ya. Fuerza se coge haciendo pesas. Entonces, tiene que hacer una combinación de las dos. Para que después la parte que vamos a hacer en el terreno te sea más fácil. Después del entrenamiento en el gimnasio con ejercicios para mejorar en la lucha canaria, Juan Alberto nos llevó a su casa, donde pudimos conocer a su padre, que también fue luchador, y de los mejores, por cierto. Mi padre en su época sí fue puntada. Y de los mejores. De los mejores de las 7 islas, fue considerado en su momento. Bueno, hubo campeonatos individuales por categoría, es decir, de los mejores de los puntales A, y el padre le quedó campeón de puntales A, es decir, en Canarias enteras. ¿Cómo se llama? Tonono. ¡Dios! Eso podrían ser 20 kilos perfectamente, ¿eh? 20 kilos, ¿no? Y 60. Aquí yo miro cómo manejo 60 kilos aquí, la diferencia. Aquí 60 kilos. La diferencia de manejar. Ya, la diferencia. Claro. Algo del coche esto. Sí, algo del coche era, no sé lo que es. El que no entrena es porque no quiere. Ño, ¿cuántos hay? No lo sé. Esto es el primer campeonato de Canarias por peso. Yo fui campeón de aquí de Gran Canaria y luego era todas las islas, que fui campeón de mi peso, de toda Canarias y fue campeón de campeones con todos los campeones de Canarias. Era dos fajines. De todos los pesos. De todos los, sí, de todos los pesos. Buena, bienvenida. Un poco más, ¿no? Está guapo. Que salí guapo, presentable. Vale. Ahora vamos a explicar un poquito lo que son las técnicas de lucha basadas en los ejercicios que hicimos específicos para la lucha canaria. ¿De acuerdo? Lo que bien decíamos, siempre la mano es de izquierda y con la cabeza tocamos la mano derecha mía aquí y damos el paso y con la cabeza hacemos el paso. ¿Lo vieron? Tiro, meto cabeza, cuello y saco. Por ejemplo, una partelera. Fíjate que la mano en la espalda es la que subo. Yo, 1, 2, 3. Eso es el ejercicio antes que hicimos así. ¿Te acuerdas del gimnasio? Pues este ejercicio se basa en esto, por ejemplo. A ver, empuja hacia mí, empuja hacia ti. Empuja, empuja, empuja. Yo me quito. Ahora, y solo me he quitado. Yo no lo he tocado para nada con el tirante, ¿te acuerdas? Que me quitaba. Esto es más de lo mismo. Estábamos los dos empujando y cuando yo quería conveniente, me quité.
y tú rodabas. Pues hay que estar atento para cuando te quites, pues pierna, pierna. Por eso son los ejercicios que estábamos haciendo antes abajo. Estuvimos un tiempo practicando las mañas más importantes para defendernos en una lucha. Agustín nos contó que la lucha canaria era un símbolo de nobleza donde levantar y respetar al contrario era algo obligatorio. Pero de un momento para otro las cosas se empezaron a complicar. Ahora él te hace la cadera a ti, a volar. Tú sientas. Te lo voy a hacer un 20% para que sienta más o menos cómo es. Tú vas a notar la presión con la que yo podría salir a luchar. Vale. Con un contrincante normal, Vale, que sepa luchar como Juan Alberto. Parece que me ahora, vas a operar. No, ahora la cadera nada más, ¿vale? Coge el pantalón, pega el hombro, mano a la espalda, vale. La cadera, yo muevo aquí y aquí. Vale. Hacer un poco mejor que no le gustó. Vale, para acá. Suerte. Agarra normal tú. Sí. Yo no soy capaz de ponerme así, eso no lo podría hacer, ¿me entiendes? Pero, ¿qué se necesita para hacer un puntal? Ese equilibrio, ¿no? Es un equilibrio de todo. Esto lo acabo de decir. Tienes que tener la mente siempre preparada, que sabes que vas a recibir críticas cuando pierdes, halagos cuando ganas. Hoy puede ser mejor, mañana puede ser peor. ¿Entiendes? Tienes que estar centrado, que una lucha la perdiste, se acabó, a la siguiente lucha, paso a paso. Y porque ganaste esta no significa que vas a ganar la otra. Tienes que entrenar igual o mejor, no fallar en las comidas, no fallar en los entrenamientos. Si perdiste, pues mira, entrenó mejor que tú. Es un balance de todo, ¿entiendes? Para llegar a ser puntal. Por ejemplo, él es más grande que él, más fuerte que él. Él intenta hacer lucha o lo que sea y no va a poder ni moverse. Agarra con él. Lucho a pata coja. Vamos. No le entra. Posición de inicio de brega, Vamos. abajo. Vamos. Vamos, aprieta. Aprieta. Bueno. Ya estás viendo lo complicado que es, ¿no? No, porque tú ves una lucha Mira. y lo ves así concentrado. Acabas de hacer fuerza, escucha, acabas de hacer fuerza, ni 10 segundos y mira cómo está. Eso era lo que te quería hacer pensar a ti, Agustín. Pero realmente me estaba reservando para la verdadera agarrada final. La que era contra ti, pollo de la Candelaria. Recógelo, que se me... Eso es una molestación. Mira, ya la hicimos ya. Foto. Y no lo cuidamos nosotros, desaparece. Claro, porque esto está aquí y nadie, no es un deporte global. Y es triste porque es un deporte que viene de la época de los orígenes. Deporte y está nominado como bien de interés cultural. Si no lo hacemos nosotros no vale nada. Fácil, mira, me lo va a hacer, mira. Mira, es fácil, mira. Es muy fácil, mira. Es fácil. Yo lo cojo, lo levanto, le doy vuelta, y si me pone el piso, hace esto. Canalla, que yo voy solo. Y todos aplauden.